Ejercicio 84. La capacidad de un condensador sin dieléctrico vale 0,02 microfarads y se lo carga a una tensión de 200 voltios. Se le interpone un dieléctrico y su capacidad aumenta a 0,1 microfarads. Calcule A. La constante dieléctrica del aislante interpuesto, B. La tensión cuando se le interpone el dieléctrico y C. El campo eléctrico si la distancia entre las placas es de 2 centímetros. Entonces, los datos que nos han dado son estos. La capacidad del condensador cuando hay vacío entre las placas, ¿sí? El voltaje cuando hay vacío y la capacidad con el dieléctrico. Y lo que nos pregunta es la constante dieléctrica, el potencial cuando ya tiene el dieléctrico y el campo eléctrico que hay entre las placas cuando se encuentra el dieléctrico y la distancia entre las placas es de 2 centímetros. Recordemos un condensador de placas paralelas en donde tenemos dos placas separadas una distancia, ¿sí? En donde hay cargas positivas en una de las placas y cargas negativas en la otra, y por ende hay un campo eléctrico que se dirige de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Como consecuencia hay una diferencia de potencial que la vamos a medir entre las placas. Entonces, vamos a tener que calcular primero la constante dieléctrica. Había dos fórmulas para hacer el cálculo. Una, que es la constante dieléctrica, es igual a la capacidad del condensador con el dieléctrico dividido la capacidad del condensador en el vacío. Y la otra fórmula es el potencial que tiene el condensador en el vacío dividido el potencial que tiene con el dieléctrico, ¿sí? Entonces, en el punto A vamos a usar esta fórmula porque fíjense que tenemos la capacidad en ambos casos, en el vacío y con el dieléctrico. Entonces decimos, el potencial es igual a la capacidad con el dieléctrico que es 0,1 microfarad y la capacidad en el vacío que es de 0,02 microfarad. Eso nos da 5, es decir, que nuestra constante dieléctrica vale 5. Ahora, vamos a calcular el voltaje con el dieléctrico. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Podemos usar la segunda fórmula. Fíjense, vamos a despejar voltaje con el dieléctrico, que es igual a ¿qué? Al voltaje sin el dieléctrico dividido la constante. Entonces, en este caso, vamos a decir que es 200 volts dividido 5. Eso nos da 40 volts. O sea que ya encontramos cuánto vale el voltaje. Ahora vale 40 voltios. ¿Y qué queremos averiguar después? En el punto C nos pide el campo eléctrico cuando la distancia entre las placas es de 2 centímetros. ¿Qué tenemos que recordar? Que nosotros tenemos un campo eléctrico en el vacío, este sería E sub 0, y cuando colocamos el dieléctrico acá, ¿sí? Se produce un campo eléctrico inducido en sentido contrario, y entonces nos queda un campo eléctrico resultante, ¿sí? Que va a ser menor al campo eléctrico original. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, lo vamos a calcular teniendo en cuenta la diferencia de potencial y la distancia, porque se encontró una relación entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico y la distancia. Recordemos que la fórmula es potencial igual a campo eléctrico por distancia, ¿sí? Entonces, vamos a despejar de acá campo eléctrico. Nuestro campo eléctrico va a ser igual al potencial dividido la distancia. Como nos lo piden
acá el campo eléctrico, una vez que pusimos el dieléctrico, vamos a usar el potencial que hemos encontrado en el punto anterior. O sea que ponemos 40 volts. Dividido la distancia, que tiene que ir en metros, sería 2 por 10 a la menos 2 metros. Y eso nos va a dar 40 dividido 2 por 10 a la menos 2, nos da 2000. 2000 newton por coulomb, ¿sí? Recordemos que esas son las unidades del campo eléctrico y si quieren lo pueden verificar porque fíjense, voltaje por definición es joule por coulomb. Y como joule es igual a newton metro, nos quedan estas las unidades para volt. Newton metro sobre coulomb, ¿sí? Como metro se va a ir con metro, nos queda newton sobre coulomb, que son las unidades de campo eléctrico. Entonces, ya encontramos el valor del punto C. El campo eléctrico es igual a 2000 newton por coulomb.